Hay algo que muchas personas en ambientes de trabajo tóxicos tardan años en entender. No es el jefe difícil, no es el compañero manipulador, ni siquiera es la competencia interna. Es algo mucho más silencioso, la confusión. Y lo inquietante es que casi siempre parece accidental. Instrucciones que cambian, mensajes contradictorios, expectativas que nunca quedan del todo claras. Al principio crees que es desorganización, después piensas que es mala comunicación. Pero si miras con atención, empiezas a notar un patrón, porque en ciertos entornos la confusión no es un error, es una herramienta. Y cuanto más dependes emocionalmente de entender lo que pasa, más fácil es controlarte. Piensa en una escena muy común. Lunes por la mañana, reunión rápida con tu jefe, te explica un proyecto, habla rápido, da varias instrucciones al mismo tiempo, tomas notas, sales de la reunión pensando que entendiste lo esencial. Pero el martes llega un correo. El tono es distinto. Ahora parece que el proyecto tenía otro enfoque. El miércoles aparece otra conversación en el pasillo. Creo que esto deberíamos hacerlo diferente. El jueves te preguntan por qué el proyecto va en una dirección que aparentemente nadie pidió. Y de pronto te encuentras justificándote, explicando decisiones que tomaste siguiendo instrucciones, defendiéndote, aclarando, intentando reconstruir una conversación que nunca quedó del todo clara. Y ahí ocurre algo curioso. Mientras tú intentas ordenar la situación, alguien más observa en silencio. Porque cuando una persona logra instalar confusión en una estructura, pasan tres cosas muy útiles para ella. Primero, nadie tiene claridad completa. Segundo, todos empiezan a dudar de su propia memoria. Y tercero, la responsabilidad se vuelve difusa. Si nadie recuerda exactamente qué se dijo, nadie puede demostrar quién cambió las reglas. Esto es más común de lo que imaginas. No ocurre solo con proyectos. Ocurre con objetivos, con evaluaciones, con promesas, con expectativas que cambian lentamente hasta que ya no sabes exactamente qué se esperaba de ti. Y si alguna vez has sentido que estás trabajando mucho, pero siempre parece que algo quedó mal entendido, es posible que no estés frente a un problema de comunicación. Es posible que estés dentro de un sistema donde la confusión es parte del diseño. Si algo de esto te resulta familiar, suscríbete, porque en este canal analizamos precisamente estas dinámicas que casi nadie explica, pero que determinan quién termina teniendo control dentro de un ambiente complicado. Ahora observa otro detalle. La confusión no solo desordena la información, desordena las emociones. Cuando no tienes claridad sobre lo que ocurre, empiezas a gastar energía mental en cosas muy específicas. Intentas recordar exactamente qué se dijo. Revisas correos antiguos. Repasas conversaciones. Te preguntas si entendiste mal. Empiezas a sobreexplicarte. Y mientras más intentas aclarar, más te expones. Porque las personas que usan la confusión como herramienta rara vez discuten de forma directa. No te dicen que estás equivocado. Simplemente dejan espacio para que la duda crezca. A veces lo hacen con frases pequeñas. Creo que no fue exactamente así. Tal vez entendimos algo diferente. Eso no era exactamente lo que habíamos hablado. Nada agresivo, nada explícito, solo suficiente ambigüedad para mover el terreno bajo tus pies. Y cuando el terreno se vuelve inestable, la mayoría de las personas hace algo muy predecible. Habla más, explica más, se justifica más, intentan recuperar control usando más palabras. Pero aquí es donde la jugada se vuelve interesante. Porque en ambientes donde la confusión es una herramienta, quien habla demasiado suele terminar perdiendo. Cada explicación abre nuevas interpretaciones. Cada defensa crea nuevas versiones de los hechos. Y poco a poco la conversación deja de tratar sobre el problema real y empieza a girar alrededor de percepciones, de interpretaciones, de recuerdos incompletos. Y en ese momento la discusión ya no es sobre lo que pasó, es sobre quién logra imponer la versión más conveniente. Pero aquí viene la parte que casi nadie entiende. La confusión no siempre se usa para atacarte directamente. A veces se usa simplemente para ganar tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para medir quién se desgasta primero. Tiempo para ver quién reacciona emocionalmente. En muchos entornos tóxicos, la persona que introduce la ambigüedad no necesita demostrar nada. Solo necesita esperar. Porque mientras los demás intentan ordenar la situación, ella obtiene algo muy valioso: información. Observa quién se altera, quién se defiende, quién acusa, quién se contradice, quién necesita aprobación.
y con el tiempo empiezas a saber exactamente qué botones emocionales presionar. Si alguna vez estuviste en un entorno donde sentías que las reglas cambiaban constantemente, comenta claridad. Quiero saber cuántas personas han vivido esta dinámica sin poder ponerle nombre. Pero hay algo todavía más profundo ocurriendo aquí. Algo que transforma la confusión en una de las herramientas más poderosas dentro de estructuras sociales. La confusión altera la percepción de poder. Cuando las reglas son claras, las personas pueden evaluar la situación. Pueden decidir. Pueden actuar estratégicamente. Pero cuando las reglas se vuelven borrosas, la mayoría entra en modo reactivo. Empiezan a buscar señales. Intentan interpretar gestos. Miden cada palabra. Se vuelven hipervigilantes. Y ese estado mental es extremadamente útil para quien quiere controlar el ambiente. Porque una mente ocupada intentando entender lo que pasa, rara vez tiene espacio para cuestionar el sistema. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Porque una vez que entiendes que la confusión puede ser una herramienta, empiezas a notar algo muy distinto en las conversaciones. Empiezas a ver cuándo alguien introduce ambigüedad, cuando alguien cambia ligeramente la versión de los hechos, cuando alguien deja frases abiertas para reinterpretarlas más tarde. Y cuando empiezas a notar eso, tu comportamiento empieza a cambiar. Dejas de reaccionar, empiezas a observar, y en ese momento ocurre algo que muchas personas dentro de entornos tóxicos no esperan. Alguien deja de jugar el juego emocional. Pero justo aquí aparece otro movimiento del sistema. Uno que suele tomar por sorpresa a quienes empiezan a darse cuenta de lo que ocurre. Porque cuando alguien deja de reaccionar a la confusión, la dinámica cambia. Y no siempre de forma tranquila. La mayoría de las personas cree que el poder en un ambiente tóxico se ejerce gritando, imponiendo, castigando. Pero en realidad, el control más efectivo casi nunca se ve así. El control más efectivo es silencioso. Y una de sus herramientas favoritas es algo que parece completamente inocente: la ambigüedad constante. Cuando alguien introduce confusión de forma repetida en una estructura, no solo altera la información, altera la posición psicológica de todos dentro del sistema. Observa lo que ocurre. Un día te dicen que el proyecto debe avanzar rápido. La semana siguiente te dicen que faltó análisis. En una reunión te piden iniciativa. En la siguiente te preguntan por qué tomaste decisiones sin consultar. Nada de esto es abiertamente agresivo. De hecho, cada comentario por separado parece razonable. Pero cuando juntas todas las piezas, aparece un patrón. Las reglas se mueven. Y cuando las reglas se mueven constantemente, ocurre algo muy específico. Nadie sabe exactamente dónde está el límite. Y cuando los límites se vuelven borrosos, la mayoría de las personas empieza a comportarse con cautela excesiva. Empiezan a medir cada palabra, cada correo, cada decisión. Intentan adivinar qué versión de las reglas está vigente en ese momento. Y esa es precisamente la ventaja que busca quien introduce confusión. Porque mientras tú intentas entender las reglas, alguien más tiene libertad total para reinterpretarlas. Aquí es donde aparece otro detalle interesante. Las personas que utilizan la confusión como herramienta rara, lo hacen de forma evidente. De hecho, muchas veces mantienen una imagen muy razonable, incluso amable. Cuando alguien señala la contradicción, responden con calma. Tal vez hubo un malentendido. Nunca fue exactamente así. Creo que lo interpretaste diferente. Son frases suaves, pero tienen un efecto poderoso, porque trasladan la duda hacia ti. De pronto el problema ya no es la contradicción. El problema es tu interpretación. Y cuando esto se repite varias veces, algo empieza a erosionarse lentamente. Tu seguridad. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si entendiste mal, si tal vez deberías haber preguntado más. Y mientras más dudas de tu propia lectura de la situación, más dependes de la versión de la persona que controla la narrativa. Si alguna vez te encontraste revisando mentalmente conversaciones antiguas, intentando recordar exactamente qué se dijo, suscríbete, porque ese tipo de desgaste mental no es casual. Es uno de los efectos más comunes cuando alguien introduce confusión de manera estratégica. Pero aquí viene un giro que pocas personas anticipan. La confusión no solo sirve para desordenar el presente, sirve para reescribir el pasado. Piensa en esto. Cuando las instrucciones siempre fueron ambiguas, es muy fácil reconstruir la historia de forma conveniente. En realidad eso no era lo que habíamos hablado. Lo que se esperaba era otra cosa. Creo que asumiste algo que nunca se dijo. Y como nunca hubo una definición completamente clara,
Demostrar lo contrario se vuelve casi imposible. De pronto el problema no es lo que ocurrió, el problema es cómo se recuerda lo que ocurrió. Y en ese terreno, quien maneja mejor la narrativa suele ganar. Pero aquí es donde la dinámica empieza a volverse aún más interesante. Porque mientras algunos intentan controlar la historia, otros empiezan a notar algo. Empiezan a ver el patrón. Empiezan a notar que la confusión aparece siempre en momentos muy específicos. Antes de evaluaciones, antes de decisiones importantes, antes de repartir responsabilidades. Es como si el terreno se volviera borroso justo cuando alguien necesita margen para mover piezas. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de gastar energía intentando entender cada contradicción. Empiezas a observar cuándo aparece la contradicción. Es una diferencia pequeña, pero transforma completamente la forma en que lees el entorno. Porque cuando observas el patrón, empiezas a anticipar el movimiento. Y cuando anticipas el movimiento, la confusión pierde gran parte de su poder. Pero aquí aparece otra capa del juego. Cuando alguien deja de reaccionar emocionalmente a la confusión, la persona que utilizaba esa herramienta empieza a percibir algo extraño. Ya no obtiene la misma respuesta. Las explicaciones largas desaparecen. Las justificaciones se vuelven cortas. Las reacciones emocionales se reducen. Y eso introduce un elemento inesperado dentro del sistema: incertidumbre. La persona que antes controlaba la narrativa empieza a perder información, porque antes podía medir fácilmente cómo afectaban sus movimientos. Podía ver quién se alteraba, quién se defendía, quién se exponía. Pero cuando alguien empieza a responder con calma, la lectura emocional se vuelve más difícil y eso cambia el equilibrio. Ahora bien, aquí viene la pregunta importante. ¿Qué hace exactamente a alguien que empieza a entender esta dinámica? Porque la mayoría comete un error inmediato. Intentan confrontar la confusión, intentan señalar cada contradicción, intentan demostrar que las reglas están cambiando. Pero esa estrategia suele fallar, no porque estés equivocado, sino porque la confusión funciona mejor precisamente cuando se discute. Cada discusión crea nuevas interpretaciones, nuevas versiones, nuevas explicaciones. El terreno se vuelve aún más difuso, y quien introdujo la ambigüedad tiene aún más espacio para moverse. Entonces aparece una estrategia diferente, una que parece simple, pero cambia completamente la dinámica. En lugar de pelear contra la confusión, empiezas a reducir tu exposición a ella. Hablas menos, preguntas con precisión, confirmas por escrito cuando es necesario, y sobre todo, empiezas a observar antes de reaccionar. Esto produce algo curioso. La confusión necesita reacción emocional para expandirse. Cuando esa reacción desaparece, la herramienta empieza a perder eficacia. Pero justo aquí aparece otra jugada que muchas personas no esperan. Porque cuando la confusión deja de producir resultados, algunos sistemas introducen un nuevo tipo de presión. Una presión mucho más directa. Y ahí es donde muchas personas descubren algo inquietante. La confusión no era el único mecanismo de control. Era solo el primero. Hay un momento muy particular en estas dinámicas. Un momento que casi nadie identifica cuando ocurre. Es el instante en que alguien deja de reaccionar a la confusión. Hasta ese punto el sistema funciona de manera bastante predecible. Las reglas cambian. Las instrucciones se mueven. Las versiones del pasado se reescriben. Y las personas alrededor reaccionan. Explican. Se justifican. Intentan aclarar. Pero cuando alguien empieza a notar el patrón, algo cambia. Las respuestas se vuelven más cortas. Las emociones se reducen. Las discusiones innecesarias desaparecen. Y eso genera una pequeña grieta en el sistema. Porque la confusión funciona mejor cuando provoca movimiento emocional, cuando provoca ansiedad, cuando provoca necesidad de aclaración. Sin esa reacción, la herramienta pierde parte de su efecto. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que con eso ya ganaron. Creen que haber entendido la dinámica es suficiente. Y en realidad, ese es solo el inicio de una fase diferente del juego. Porque cuando la confusión deja de producir resultados, algunos entornos introducen otro mecanismo. Presión. A veces es sutil, una mirada más crítica en las reuniones. Una observación inesperada sobre tu rendimiento, un comentario aparentemente casual. Últimamente estás un poco distante. Pareces menos involucrado. Antes participabas más. Nada agresivo. Nada que pueda señalarse directamente como ataque.
pero suficiente para generar una nueva duda. Y si no entiendes lo que está pasando, es muy fácil caer nuevamente en la misma trampa. Intentar explicar, intentar justificar, intentar demostrar que sigues comprometido. Y ahí el sistema recupera algo que había empezado a perder: tu reacción emocional. Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre reaccionar y diseñar. Reaccionar significa intentar resolver cada momento incómodo. Diseñar significa observar la estructura completa. Cuando empiezas a ver la estructura, entiendes algo muy importante. La confusión no es solo una herramienta de control, es también un filtro. Un filtro que revela quién depende demasiado de la aprobación del sistema, quien necesita claridad constante para sentirse seguro, quien necesita demostrar permanentemente que está haciendo lo correcto. Y cuando una persona depende demasiado de esa validación, se vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de manejar. Por eso muchas personas que empiezan a entender estas dinámicas hacen un cambio pequeño, pero poderoso. Dejan de buscar aprobación constante. Empiezan a buscar claridad estructural. Es una diferencia enorme. Buscar aprobación significa preguntar constantemente si lo que haces está bien. Buscar claridad estructural significa observar qué comportamientos realmente producen estabilidad. Empiezas a notar quién nunca entra en discusiones largas, quién no se justifica demasiado, quien rara vez parece atrapado en contradicciones. Y cuando miras con atención, esas personas suelen tener algo en común. No reaccionan rápido, se toman tiempo, responden con precisión. No intentan ganar cada conversación, intentan no quedar atrapados en conversaciones inútiles. Si este tipo de análisis te resulta útil, comparte este video con alguien que esté lidiando con un entorno complicado, porque muchas veces estas dinámicas se viven en silencio. Y entenderlas puede cambiar completamente la forma en que alguien se mueve dentro de su trabajo. Pero hay otra capa todavía más interesante, una que casi nadie explica. Las personas que entienden estas dinámicas no solo aprenden a defenderse, aprenden a construir algo que crece lentamente, pero cambia su posición dentro del sistema. Empiezan a desarrollar una práctica muy específica, una práctica silenciosa. Cada vez que reciben instrucciones ambiguas, no reaccionan inmediatamente. Registran, observan, guardan correos, confirman detalles, hacen preguntas simples, nada confrontativo, nada dramático, solo claridad progresiva. Y con el tiempo ocurre algo curioso. Mientras otros se desgastan intentando interpretar cada situación, ellos empiezan a construir una memoria estructural del sistema. Saben quién cambia versiones, saben cuándo aparecen las contradicciones, saben qué decisiones se reinterpretan más tarde. Esa información se acumula, y con esa acumulación aparece algo que antes no estaba disponible. Margen. Margen para decidir cuándo hablar. Margen para decidir cuándo guardar silencio. Margen para elegir en qué discusiones vale la pena entrar y en cuáles no. Pero aquí viene la parte más interesante. Cuando una persona empieza a moverse con ese tipo de margen, algo cambia en la forma en que el sistema la percibe. Porque alguien que no reacciona impulsivamente es difícil de manipular. Alguien que no se justifica constantemente es difícil de desestabilizar. Y alguien que observa más de lo que habla empieza a entender cosas que otros no ven. Pero esto también tiene una consecuencia. Cuando una persona deja de ser predecible dentro de un sistema confuso, el sistema empieza a reaccionar, a veces con presión, a veces con distancia, a veces simplemente ignorando. Y ahí aparece una decisión que muchas personas deben tomar en silencio, una decisión que cambia completamente su relación con ese entorno, porque en ese momento ya no se trata solo de sobrevivir dentro del sistema, se trata de entender hasta qué punto vale la pena seguir jugando dentro de él. Hay un momento en el que todo empieza a verse diferente, no porque el ambiente haya cambiado, no porque las personas alrededor se hayan vuelto más claras, sino porque tú empiezas a leer el sistema de otra manera. La confusión deja de parecer un accidente, empieza a parecer un mecanismo. Y cuando ves el mecanismo, también empiezas a ver sus límites, porque la confusión solo funciona bien bajo una condición: que las personas dentro del sistema necesiten entenderlo todo inmediatamente, que sientan urgencia por aclarar cada contradicción, que sientan presión por demostrar constantemente que están haciendo lo correcto. Cuando esa urgencia desaparece, algo cambia.
El sistema pierde velocidad. Las jugadas que antes provocaban reacciones rápidas, ahora encuentran silencio. Y ese silencio tiene un efecto muy curioso. Obliga a los demás a revelar más de lo que planeaban. Piensa en esto. Cuando alguien introduce una instrucción ambigua esperando que los demás reaccionen y nadie reacciona inmediatamente, tarde o temprano tendrá que aclararla. Cuando alguien cambia una versión del pasado esperando discusión y no hay discusión, tarde o temprano tendrá que posicionarse con más claridad. Es como si el sistema necesitara tu reacción para seguir funcionando con normalidad. Sin esa reacción, empieza a mostrar sus propias grietas. Pero aquí es importante entender algo. No se trata de volverse frío. No se trata de desconectarse del entorno. Se trata de algo mucho más simple. Administrar tu energía mental. En ambientes donde la confusión es frecuente, muchas personas gastan su energía en intentar entender cada detalle. Interpretan cada gesto. Analizan cada frase. Repasan conversaciones completas intentando encontrar coherencia. Y ese desgaste tiene un costo enorme. Porque mientras estás ocupado interpretando, no estás construyendo nada. Aquí es donde aparece la microarquitectura personal. No es un gran plan. No es una estrategia heroica. Es algo mucho más silencioso. Empieza con una práctica muy concreta. Cada vez que una instrucción no sea clara, no la interpretes. Pide precisión. Una pregunta simple. Una frase breve. ¿Confirmamos entonces que la prioridad es esta? Nada más. Sin explicación larga. Sin justificar por qué preguntas. Solo claridad. Si la respuesta llega, perfecto. Si la respuesta no llega, también obtienes información. Porque en sistemas donde la confusión es intencional, la claridad suele incomodar. Pero hay otra regla todavía más importante. No intentes resolver cada contradicción. Observa cuáles se repiten. Porque las contradicciones repetidas rara vez son casualidad. Son patrones. Y cuando identificas patrones, puedes anticipar movimientos. La tercera práctica es todavía más silenciosa. Reduce tu velocidad de reacción. Cuando recibes un mensaje ambiguo, no respondas inmediatamente. Tómate tiempo. La pausa tiene un efecto interesante. Mientras tú observas, los demás revelan más. A veces aparece un segundo mensaje. A veces una aclaración. A veces otra persona interviene. Y de pronto algo que parecía confuso se ordena solo. Esto no es pasividad. Es economía estratégica. Hablar cuando es necesario. Callar cuando hablar solo alimentaría la confusión. Si estas ideas te ayudan a ver tu entorno con más claridad, suscríbete. Porque este canal existe precisamente para eso. Para entender juegos que muchas personas sienten pero no saben explicar. Ahora bien, hay algo que conviene decir con honestidad. Entender estas dinámicas no siempre hace que el ambiente cambie. A veces el sistema sigue siendo el mismo. Las reglas siguen moviéndose. Las personas siguen usando ambigüedad cuando les conviene. Pero cuando tú cambias la forma en que te mueves dentro de ese entorno, tu posición cambia. Dejas de ser alguien que intenta entender todo. Te conviertes en alguien que observa, alguien que mide, alguien que decide cuándo participar y cuándo no. Y eso introduce algo que muchas estructuras tóxicas no manejan bien. Autonomía. Porque los sistemas basados en confusión funcionan mejor con personas dependientes. Personas que necesitan aprobación constante. Personas que necesitan que el sistema les confirme que están en el camino correcto. Cuando esa necesidad desaparece, el sistema pierde parte de su influencia. Y aquí aparece la última pieza del juego. La decisión silenciosa. Cuando entiendes cómo funciona la confusión como herramienta, empiezas a notar algo más. Empiezas a ver qué tipo de estructuras producen claridad, qué equipos trabajan con reglas visibles, qué personas hablan con precisión, y poco a poco aparece una pregunta inevitable. ¿Dónde vale realmente la pena invertir tu energía? Porque sobrevivir en un entorno confuso es posible, pero construir algo sólido casi siempre requiere estructuras diferentes. Ambientes donde las reglas no cambian cada semana, donde las decisiones se registran, donde la claridad no es una amenaza. Y cuando empiezas a buscar ese tipo de estructuras, tu relación con el juego cambia. Dejas de intentar dominar cada movimiento dentro del sistema actual. Empiezas a construir margen para elegir sistemas mejores. Eso toma tiempo,
pero también cambia completamente la forma en que te paras frente al entorno. Ya no dependes de entender cada jugada. Sabes que puedes moverte. Sabes que puedes construir alternativas. Y cuando alguien sabe que tiene alternativas, la confusión deja de ser una trampa. Se vuelve simplemente una señal. Una señal de cómo funciona realmente el lugar donde estás. Y esa claridad, por incómoda que sea, tiene una ventaja enorme. Te permite ver el tablero completo. Porque al final, la confusión no es un accidente. Es una herramienta. Y quien aprende a reconocerla, deja de jugar a ciegas.